Hola, buenas tardes, bienvenidos al webinar Leasing, Tratamiento Tributario y Financiero. Este webinar es traído a ustedes por Informat, más de 45 años desarrollando soluciones contables y financieras, Inet ERP y Wigo Software Contable. Y hoy junto a Alianza CAP, grupo de profesionales expertos en capacitaciones y FRS y tributación. Aquí para realizar las preguntas en el Teams, hacen clic en el icono del signo de interrogación y nuestro exponente de hoy, el doctor Fernando Torres Cárdenas, contestará sus preguntas al finalizar la sesión. Ya está con nosotros Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Acá sería súper bueno que nos contaras sobre la Fundación San Jorge. Claro, mira, nuestra Fundación San Jorge es una organización sin fines de lucro que desarrolla proyectos en el sector costero de la ciudad de Valdivia. Ahí, Niebla, Corral, en esos sectores estamos trabajando en colorear infraestructura de uso público. En mayo, el 11 de mayo, entregamos nuestra primera obra en la Caleta del Piojo. Hay una escalera que está coloreada y a través de la técnica del mosaico, pequeñas piezas de cerámica que en su conjunto muestran un diseño. Ese diseño se obtuvo a través de una consulta ciudadana. Y el financiamiento, el proyecto se acoge a la ley de donaciones con fines culturales y lo financió empresa privada y algunas personas naturales. Entonces, yo los invito a conocer nuestra fundación porque estamos en ese lugar trabajando. Este webinar, gracias a la Fundación San Jorge, ustedes, si les interesa conocer más, pueden entrar a nuestra fundación, a nuestra página web, ¿no es cierto? fundacionsanjorge.cl. También puede hacer su aporte directamente de la página web. Usted puede desde 1.000 pesos hacer su donación. Y entre todos vamos logrando obtener estos recursos y mejorar a través del tiempo ese sector costero que pensamos que coloreando generamos un interés al turista para que pueda visitar esos lugares. Ese es el objetivo, colorear para que turistas puedan ir y conocer lo que ahí se está haciendo. Así que están todos invitados. Perfecto, entonces los invitamos a que conozcan todo el trabajo de la Fundación en su web fundacionsanjorge.cl. Y si quieres ya puedes compartir su presentación, Fernando, para que comencemos. Ya, usted me confirma Sí, si claro. se ve la pantalla. Ahí estamos. Voy a subir la presentación. Ahí está. Ahí está. Muy Perfecto. bien. Ahí se ve bien. Perfecto. Bien, estimados participantes, recuerden entonces en ser generoso con nuestra fundación desde 1.000 pesos. No lo olvide, su aporte es importante. Bien, nuestra alianza con Informat es que nos permite este webinar. Alianza CAP es una COTEC que hace cursos permanentemente. Entra a la página y estamos dictando cursos de impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y de las principales modificaciones a la ley de la renta. Y pronto estaremos también con este tema del, ¿no es cierto?, la famosa reforma tributaria que nos viene encima. Bueno, pero son cosas en las cuales estamos habituados en los últimos 20 años. Grandes reformas que han traído, ¿no es cierto?, una esperanza. Sin embargo, los resultados esperados no se han dado. Y entre nosotros, ¿no es cierto?, las reformas tributarias lo que buscan es
algunas, simplificar la ley de la renta como la ley 21.210 del año 20, ¿no es cierto?, donde crea 3 registros, nuevos registros, regímenes tributarios. Entonces, antes teníamos 2 registros, ¿no es cierto?, empresariales, que era el 14A atribuido, 14B semi-integrado, y bueno, y los otros regímenes, renta presunta, contribuyente no sujeto del artículo 14 y el 14 ter. Bueno, la ley 21.210, a contar del 1 de enero del 2020, inicia un proceso de simplificación de la ley de la renta. Si usted revisa todos desde el año 90 a la fecha, todas las reformas tributarias, ninguna ha logrado su objetivo, que es recaudar. Las reformas buscan, ¿no es cierto?, recaudar fondos, entre otras cosas, y con objetivos comunes como la salud, la educación, ¿no es cierto?, la salud, la educación, todo lo que es mejoramiento de infraestructura y del Estado. Sin embargo, vemos que el tiempo nos dice que el tema pasa por el crecimiento. Cada punto del PIB de crecimiento aporta, ¿no es cierto?, al Estado una cantidad de tributos importantes. Pero Chile hace años que está entre el 2 y un poquito más, y menos del 2. Entonces, al no haber crecimiento, la recaudación se estanca. Y entonces, por la vía del crecimiento podríamos tener recaudación. Si no hay crecimiento, igual puede haber recaudación, pero esto significa que el sector productivo es el que ¿no es cierto?, recoge todo esta necesidad, entonces se empobrecen las empresas. Si no hay incentivos tributarios, es difícil crecer. Entonces, y el resto es un acomodo de los dineros, pero eso no es crecimiento. Entonces, en cada reforma es importante que usted lo lea, lo comente, para que tener una opinión, pero profesional. ¿Ya? Porque las reformas tributarias son números, son leyes, y las leyes se aprueban en el Congreso. Recuerde siempre eso. Entonces, cuando la reforma busca recaudar, en este caso, 12.000 millones de dólares, nunca en la historia Chile había tenido una reforma con ese objetivo de recaudar 12.000 millones de dólares. Es 3 veces más la reforma del expresidente Lagos, 3 veces más la reforma de la expresidenta Bachelet, y así. Es un gran desafío. Ahora, el país viene haciendo grandes modificaciones a la ley de la renta. Entonces, uno, acuérdense, el IVA a los servicios, que viene a contar del 1 de enero del 2013 y siguiente, ¿no es cierto? Hay una gradualidad y hay normas transitorias. Entonces, y el arrendamiento también es un tema que es importante tener presente. Recuerden, todos de alguna manera, cuando trabajamos y generamos ingresos y exceso de ingresos y nos atrevemos a comprar bienes raíces, agrícolas o no agrícolas, y después los arrendamos, eso se define en la ley de la renta, ¿no es cierto?, en el artículo 20, como rentas del capital. Entonces, tenemos ingresos por rentas del trabajo y rentas del capital. Ahora, en el arrendamiento en bienes agrícolas y no agrícolas, hay un concepto que se llama contribución. Entonces, ¿cuándo tengo derecho a recoger o a usar esa contribución rebajando el impuesto? ¿Cuándo? Cuando lo rebajo del impuesto de primera categoría o cuando lo rebajo de mi grúa complementario. Entonces, esos son temas. Y aquí quedó afecto. Entonces, ahí es donde uno tiene que conocer, para no entrar en temas de implicancias que después a usted le puede generar, ¿no es cierto?, una liquidación, un giro,
un tema judicial con el Servicio de Impuestos Internos y tenga que ir a los tribunales tributarios independientes a defender su situación tributaria. En general, ¿no es cierto?, sabemos que el servicio hace años que viene incorporando en su declaración de impuestos, el formulario 22 me refiero, este dato del arrendamiento. ¿Ya? Entonces, ingresos que tenemos por arrendamiento de bienes raíces agrícolas o no agrícolas, tanto a nivel de persona como persona natural, como entidades. Entonces, ahí tenemos, y se enreda con este tema de cuando tenemos bienes raíces de FL2, porque de acuerdo al periodo, ¿no es cierto?, en que usted obtuvo el bien raíz. Y así, entonces se empieza a complejizar esta declaración de impuestos y se enreda cuando nos consultan si tenemos derecho a rebajar las contribuciones, si estamos afectos o no estamos afectos al global, o si estoy afecto o si son rentas afectas a primera categoría, si soy empresa y así. Todas esas preguntas hay que responderlas con mucho cuidado. Ahora, como estas cuestiones son complejas, yo siempre creo que es importante estar participando en estos webinars que pueden ser un aporte, ¿no es cierto?, importante. Sin embargo, eso no quiere decir que usted no lea la ley. Hoy día, leer es recaudar información que nos lleva al conocimiento profesional. Así que ese es el objetivo de este tema. Y recuerden, el programa era leasing, ¿no es cierto?, financiero y tributario. Entonces, el leasing, ¿no es cierto?, está en la norma contable. Recuerden lo siguiente, en la última ley, ¿no es cierto?, de la reforma de este tema de arrendamiento, la ley de la renta señala, porque todavía no sale el reglamento, señala que el arrendamiento, su tratamiento será en relación a la norma internacional de información financiera. Entonces, ¿qué dice la norma internacional de información financiera? Primero que todo, ¿cuál es la norma? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que dice? Bueno, el leasing antes estaba en la norma internacional contable número 17. Hoy, ¿no es cierto?, es la NIF 16, ¿no es cierto?, NIF 16. Entonces, eso es lo primero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la NIF 16? Arrendamiento. ¿Qué dice la NIF 16? Bueno, dice que un leasing, ¿no es cierto?, es un activo en la cual la entidad tiene el control. Y, ¿no es cierto?, que su criterio de reconocimiento al inicio es al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de arrendamiento. ¿Qué le parece? ¿Y eso qué significa? Bueno, primero dice el monto menor, ¿no es cierto?, el monto menor, ¿no es cierto?, entre el valor razonable y el valor actual de la suma de la cuota, ¿no es cierto?, el valor actual de la suma de las cuotas de pagos mínimos. Entonces, las cuotas, ustedes conocen la cuota, normalmente el leasing, ¿no es cierto?, financiero se obtiene a través de pago de cuota. Y después el financiero le permite a usted reconocer la opción de compra, si usted estima. Entonces, ahí hay todo un temazo en cómo se trata el tema contable. Entonces, y ese tratamiento contable es el que hoy día la ley de la renta le está incorporando en la ley de la renta. Entonces, todavía vamos a ver,
¿no es cierto? Tenemos que esperar esa circular, donde cuál va a ser el tratamiento tributario. Pero hoy es la cuota, ¿no es cierto? La cuota que se cancela, y esa cuota es gasto. Entonces, en el leasing, el gasto es la depreciación. Ojo con eso. Ya, entonces, es la depreciación. Entonces, pero entonces, ¿cómo comienza el reconocimiento contable, ¿no es cierto?, al inicio de un leasing financiero? Bueno, dice que es al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pagos mínimos. Esas cuotas, ¿no es cierto?, que nosotros pagamos, tienen un componente capital y un componente de interés. Entonces, esa tabla de amortización es lo que nosotros tenemos que calcular. Y en base a esa tabla de amortización, nosotros cuando vamos pagando la cuota, vamos contabilizando, ¿no es cierto?, debidamente. Entonces, pero al inicio, ¿no es cierto?, al inicio es al monto menor, entre el valor razonable y el valor actual. Entonces, supongamos que el valor razonable sea 100.000, ¿no es cierto?, y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo sea, perdón, aquí me equivoqué, supongamos que sea, borrador aquí, supongamos que aquí sean 120.000 ahí, y el valor actual sean 100.000. Normalmente, para que usted sepa, el valor actual normalmente es más bajo que el valor razonable. Entonces, ¿con qué dato, cómo el registro contable? ¿Cuál sería? Bueno, tal como dice la norma, voy a esta máquina en leasing, ¿no es cierto? En leasing yo lo voy a contabilizar, máquina en leasing por 100.000, porque dice que es el monto menor. Luego tengo entonces pasivo en leasing, ¿no es cierto? Un activo en leasing, pasivo en leasing. Ahí entonces por 100.000, ¿no es cierto? Ahí tendríamos nuestro primer registro contable por el monto menor, entre el valor razonable y el valor actual. Pero tengo que calcular el valor actual. ¿Cómo lo calculo? Bueno, como conozco el número de la cuota, conozco la tasa de interés, conozco el periodo, entonces lo traigo a valor presente. Y estamos. Después, ¿no es cierto? Ustedes saben, mejor que yo, que viene el reconocimiento de los intereses. Entonces yo en la tabla de amortización me acomodo en la columna de los intereses y veo el total de intereses. Y bueno, esos intereses yo lo voy a activar, ¿no es cierto? Intereses diferidos contra intereses, intereses por pagar, ¿no es cierto? Entonces, mantener ahí. Entonces voy contabilizando intereses, ¿no es cierto?, por pagar, ¿no es cierto?, XX, ¿vale? Entonces, intereses diferidos es un activo que se va rebajando en la medida que voy pagando la cuota, y los intereses por pagar se va rebajando cuando pago la cuota. Así que recuerde eso, el tratamiento, ¿no es cierto?, al inicio de un activo, de un leasing financiero, se reconoce al monto menor entre el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo y su valor razonable. Y su registro contable es un activo en leasing contra un pasivo en leasing. Y después reconocemos los intereses diferidos a intereses por pagar. Y ahí tenemos el registro contable al inicio. Entonces, pero hay un arrendador en esto, un arrendador. La pregunta es, ¿cómo reconoce el arrendador el activo? Bueno, el arrendador, cuando compra la máquina para arrendárselo a otro, lo que hace entonces es, al inicio lo reconoce como una NIC 16, como propiedades, planta y equipo. Entonces, va a reconocer, ¿no es cierto?, contablemente esta cosa como
maquinaria, ¿no es cierto? Ni 16, ahí, ni 16, por ejemplo, proveedores, ¿no es cierto? Compra la máquina y estamos, ¿vale? Entonces, después cuando arrienda la máquina a un tercero, entonces ya no tiene la máquina y tiene una cuenta por cobrar. Entonces, en la contabilidad desaparece la máquina. Vea usted, desaparece la máquina. ¿Vale? Y se queda con una cuenta por cobrar. Y la cuenta por cobrar, ¿no es cierto?, en el balance va a tener, ¿no es cierto?, aquí en el balance una cuenta por cobrar de corto plazo y una cuenta por cobrar de largo plazo. Lo mismo para el arrendatario, para este señor, y él va a tener un pasivo de corto y uno de largo plazo, ¿vale? Y el arrendatario ahora tiene la maquinaria en su balance. Aquí, ¿no es cierto? Aquí tiene la máquina. Y el arrendador lo que tiene es una cuenta por cobrar, ¿vale? Entonces, cuando el arrendatario le va pagando al arrendador, bueno, el arrendador reconoce ingreso y el arrendatario reconoce el desembolso. Pero tributariamente, el arrendador es dueño del bien, ¿no es cierto? Tributariamente. Recuerden que en tributaria el activo debe ser de propiedad del contribuyente. En IFRS, los activos, si usted va a la definición de activo, dice que que la entidad tiene el control sobre, ¿no es cierto?, sobre el bien, este genera flujo y es probable que el flujo llegue a la entidad. Esa es la definición de activo para una entidad. Y yo reconozco entonces, el arrendatario, por esa razón reconoce el leasing como maquinaria. ¿Por qué? Porque tiene el control, no tiene la propiedad, pero tiene el control. En cambio, el arrendatario solo al inicio reconoce la maquinaria como una NIC 16. Sin embargo, después, ¿no es cierto?, cuando reclasifica esta maquinaria porque la arrendó y la usa un tercero, entonces el arrendador perdió, ¿no es cierto?, perdió el control a través del contrato, cedió el riesgo a través del contrato y el arrendatario entonces reconoce el activo y el arrendador reconoce una reclasificación llevándolo a una cuenta por cobrar. Sin embargo, el arrendador es dueño del bien y al ser dueño del bien a nivel tributario puede hacer uso de la depreciación. Entonces, ¿dónde hace uso el arrendatario la depreciación? Bueno, lo hace uso en la renta líquida. Él ya no tiene en su estado financiero la maquinaria, pero es dueño de la maquinaria. Entonces, en la renta líquida va a hacer uso de la depreciación. Y ahí entramos a un tema. ¿Cuál es el tema? ¿En qué régimen tributario pertenece este contribuyente? ¿Ya? Entonces, si nos vamos al 14A, si estamos en el 14A, bueno, ustedes siguen las reglas del 14A, semi-integrado, ¿vale? Desde el 1 de enero del 2020. Entonces, ahí tenemos depreciación normal, depreciación acelerada, y dependiendo de su nivel de ingreso, puede tener, ¿no es cierto?, un rango de depreciaciones de un décimo. Ahí hay varias opciones. Y usted va a usar, por supuesto, la mejor, ¿no es cierto?, donde permita la mejor carga tributaria. Va a reconocer en la renta líquida, entonces, el bien. Va primero a aplicar corrección monetaria. Segundo, usa la metodología para la depreciación tributaria y estamos. Pero si usted es contribuyente del 14D3, ahí tenemos una situación especial. ¿Por qué? Porque tenemos depreciación instantánea. ¿No es cierto? Tenemos depreciación instantánea. Si usted es del 14D3,
tiene, ¿no es cierto?, es ProPyme, entonces va a hacer uso de la depreciación instantánea. Sin embargo, el arrendador en su estado financiero, ¿qué es lo que tiene? Tiene, ¿no es cierto?, cuentas por cobrar. Y si usted, ese es el arrendador, si usted es el arrendatario, ¿no es cierto?, en el estado financiero, ¿qué es lo que tiene? Tengo la maquinaria. En el estado de resultados, ¿qué es lo que tiene? Tengo depreciación. Y en la renta líquida, ¿qué es lo que tiene? Usted tiene que eliminar la depreciación. ¿Por qué? Porque no es un flujo, no es un desembolso la depreciación. Y además, el bien no es suyo. Entonces, es por flujo en el 14D3. Hubo un desembolso cuando usted pagó la cuota, que es distinto. Entonces, la cuota sí, ya, bueno, es un gasto. Pero la depreciación la tiene que, de acuerdo a los flujos, usted sabe, la depreciación, las amortizaciones de los activos intangibles son desembolsos o son gastos en el estado de resultados, pero no son flujos efectivos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y si usted es del 14D8, ¿no es cierto? Y es del 14D8, en el 14D8, bueno, ahí no tenemos, estamos liberados del pago del impuesto de primera categoría. Entonces, si tenemos un balance financiero, bueno, es un balance financiero, donde aparece la máquina, donde aparece la depreciación, y bueno, no es flujo, ¿no es cierto? Y una vez que yo determino la base imponible en el 14A, ¿no es cierto? En el 14A, si yo determino la renta líquida imponible en el 14A, ¿qué sucede? Nada, si hay retiro, los socios declaran. En el 14D3, si hay retiro, los socios declaran. Y en el 14D8, haya retiro o no haya retiro, la base imponible se asigna. Se asigna proporcionalmente de acuerdo a su participación societaria. Entonces, esa base imponible, cuando yo determino la base imponible para el 14A, ¿no es cierto?, para el arrendador, aparece la rebaja de la depreciación, y en el 14D3 tengo que ajustar, ¿no es cierto?, de acuerdo a mi base imponible, la depreciación no es tema, y en el caso 14D8 tampoco es tema, y ahí en el 14D8 lo que hago es asignar la base imponible. Y estoy liberado del pago del impuesto de primera categoría. Entonces tengo dos situaciones, para el arrendador y para el arrendatario. Para el arrendatario, claramente las depreciaciones no se tienen que eliminar, ¿no es cierto?, en base imponible de acuerdo al método que usted determine. Si usted parte con el resultado según balance, va a tener que eliminar ese registro. Y si usted, el otro método es el flujo, ingreso y gasto efectivo. Y tener cuidado si están relacionados. ¿Vale? Así que ojo con el tema financiero y tributario con respecto a los arrendamientos. Entonces, recuerde que el reconocimiento inicial es al monto menor entre el valor razonable y el valor actual, ¿ya? Y la medición posterior, bueno, la medición posterior de un arrendamiento, de acuerdo a la norma contable, es, ¿no es cierto?, de acuerdo a valor costo o valor razonable. Entonces, ¿y qué pasa si la medición posterior? Si es al costo. Veamos, si yo tengo aquí al inicio, ¿no es cierto? Ya dijimos que al inicio era el monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces, inicio, aquí ya lo dijimos, y posterior.
¿no es cierto? Y al posterior es al costo. Si es al costo, busca deterioro. Entonces aplica, ¿no es cierto? Aplica NIC 36, deterioro de valor. Y esto tiene efecto en el resultado. Entonces, ya dijimos que era el monto menor. Voy a poner aquí menor, entre el valor razonable y el valor actual, el monto menor. Entonces, pero posteriormente, ¿no es cierto?, la norma dice que se reconocerá al costo. Y si es al costo, busca deterioro. ¿Y cuándo tiene deterioro? Hay deterioro, ¿no es cierto?, cuando el valor libro, ¿no es cierto?, del activo, cuando el valor libro del activo es más alto que su valor razonable. Ponte tú que aquí sea 100, aquí tengo 80, entonces el deterioro es de 20. Ahí estamos. Y el deterioro es una cuenta de resultados. Y nuevamente, si soy del 14A, ¿no es cierto? Si soy del 14A, esos 20 van a estar en el estado de resultados como deterioro de valor de la máquina. ¿No es cierto? Si soy del 14A, como arrendatario. Si soy de... Recuerden que como arrendador la máquina desaparece, tengo una cuenta por cobrar. Así que si soy arrendatario del 14A, bueno, voy a medir, hacer la medición del leasing, tiene deterioro, y si tiene deterioro es una cuenta de resultado o pérdida, y en la renta líquida lo tengo que anular, lo tengo que agregar, anular eso, dejarlo en cero, porque eso no es tributario. Y si soy del 14D3, lo mismo, y llevo contabilidad completa, ¿no es cierto? Y en NIF para PYME o NIF full, lo mismo. Eso, de acuerdo a la medición de la renta líquida, tengo que anular el deterioro. Y si lo hago por la vía del ingreso y gasto efectivo, obviamente el deterioro no es un flujo, no es una salida de dinero. Entonces también lo anulo. Y si soy del 14D8, lo mismo, en la determinación de la base imponible. Recuerde que en la base, yo tengo que determinar bases imponibles en el 14A, de acuerdo al artículo 29 al 33, en el 14D3 debo determinar mi base imponible de acuerdo al método de ingresos y gastos efectivos, más o menos unos ajustes, ¿vale? Y lo mismo, tengo que determinar mi base imponible en el 14D8. En el 14D8, mi base imponible yo lo asigno a los socios proporcionalmente. Y tributan sobre esa base imponible proporcionada, asignada a cada uno de los socios, retiren o no retiren. En cambio, en el 14D3, yo determino mi base imponible y bueno, con esa base imponible pago mi impuesto de primera categoría. Pero los socios solo pagarán impuestos finales cuando haya retiro o dividendo. Y en el 14A, la misma cosa. Dividendo o retiros desembolsados, o bien desde el punto de vista del contribuyente, dividendo o retiros percibidos. ¿Qué les parece, estimado? Entonces, la medición posterior, ya dijimos que al inicio es al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo, y la medición posterior es al costo. Y si es al costo, busca deterioro, y si tiene deterioro, entonces se reconocen resultados, y ahí tenemos el ejemplo. Sin embargo, ese deterioro en renta líquida se elimina. Bien, entonces, recuerden que el arrendador ya no tiene, ¿no es cierto?, el activo. Y también recuerde que cuando compra el arrendador la maquinaria, lo clasifica como si fuera una NIC 16, propiedad, planta y equipo. Después, cuando lo arrienda, entonces reclasifica a una cuenta por cobrar de corto y largo plazo. Para el arrendatario, el arrendatario, recuerden, tal como lo vimos, reconoce este activo y este pasivo, los intereses y los intereses por pagar, reconoce, luego paga las cuotas, va rebajando pasivo
y va rebajando este interés diferido también contra el resultado. Y, ¿no es cierto?, el 14D reconoce la depreciación instantánea. ¿Vale? Bueno, arrendamiento. Entonces, veamos un ejercicio de cómo yo determino este valor actual, y aquí estamos, miren. Esto es muy sencillo. Tenemos acá un arrendatario que paga, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, paga cuotas, ¿no es cierto?, de 23.000 y al final 23.539, una tasa de interés del 5% anual. Y ahí estamos. Entonces vamos al ejemplo, ¿y qué nos dice? Que, ¿no es cierto?, el valor razonable. El valor razonable de activo arrendado. Entonces dice que el valor presente, ¿no es cierto?, es de 100.000. Bueno, veamos, ¿no es cierto? El valor presente es de 100.000. Pero veamos, ahí está, ¿cómo llegamos a los 100.000? Si usted aplica Excel, ¿no es cierto?, que ahora está de moda, que nuestro ministro de Hacienda es experto en Excel y que nuestro presidente es experto en Word. Entonces ahí hay un combate entre el que escribe y el que hace los cálculos. Bueno, inclinémonos por el expertise de nuestro amigo experto en Excel y veamos cómo nos llega, cómo determina él. Bueno, ahí tenemos el número de cuotas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? La última tiene un ajuste de 539 y entonces el valor presente, ¿no es cierto? El valor presente de estos 23.000 en el año 1 son 21, estos 23 en el año 2 y así. ¿Se fija? Y ahí estamos. Al final me da los 100.000. Entonces, como las cuotas son fijas, ¿no es cierto? Estamos ahí. Entonces, ¿cuánto es el valor presente? 100.000. Entonces, el valor actual o es igual al valor presente y esto es igual a la suma de las cuotas, ¿no es cierto? Son 5 del flujo de caja, en este caso los 23, más menos el ajuste, por 1 más el 0,5, ¿no es cierto? Elevado a n. Y ahí eso me da 100. Y el registro contable está aquí. Y estamos. Después, ¿no es cierto? Usted entra en la planilla Excel con la ecuación del valor ahí, valor actual, aplica la tasa, el número de periodo, el monto y el ajuste. Y ahí vemos que llega a los 100.000. Ahí está hecho. Y eso, ¿vale? Facilito. Entonces, el registro contable ya lo sabemos, la medición posterior también. Así que por ahí estamos. Bien, ese es el tema financiero, ¿vale? Y algo de tributario, ¿no es cierto? Entonces recuerden que nuestro régimen tributario es el artículo 14, letra A, ahí, letra D3 y D8. Este es ProPyme y este es ProPyme transparente. ¿Vale? Esos son nuestros... Por supuesto que también tenemos el artículo 34, que es la renta presunta, y también tenemos los no sujetos, ¿no es cierto?, no sujetos al artículo 14 de la ley de la renta, que serían, ¿no es cierto?, las organizaciones sin fines de lucro, sin fines de lucro. ONG y las fundaciones y las corporaciones, ¿no es cierto?, así sucesivamente. Ahí, esas son las entidades, ONG, fundaciones, corporaciones, asociaciones gremiales, todo eso son no sujetos al artículo 14 de la ley de la renta. Sin embargo, estas empresas a veces ingresan a desarrollar actividades del artículo 20 y entonces se empiezan a comportar como cualquiera de una de estas empresas. Y ahí tienen que hacer un cambio de régimen tributario a través de la página web del servicio, ¿no es cierto?, donde dice cambios de régimen tributario. Entonces usted lo puede pedir entre enero y abril, y si lo pide después, bueno, le van a aplicar una multa, pero que es pagable, ¿no es cierto?, una UTM, una cosa así.
Así que eso. Bueno, renta por arrendamiento de bienes raíces agrícolas y no agrícolas. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos muchas situaciones especiales. Entonces, tenemos personas naturales que tienen bienes raíces agrícolas o no agrícolas. Tenemos entidades que tienen propiedades, bienes agrícolas o no agrícolas. Entonces, el tema es cuál es el tratamiento que le vamos a asignar para efectos del impuesto, de la determinación de la base imponible o para el efecto del impuesto global complementario. Y también cuando tenemos derecho a deducir las contribuciones pagadas. Recuerden que siempre el tema de las contribuciones tienen que ser contribuciones pagadas. Entonces, tal vez lo que tenemos que señalar también, que recuerde, ¿quién? Porque siempre hay una pregunta muy repetida, ¿no es cierto? Que ¿quién tiene el beneficio de deducir las contribuciones? Bueno, el dueño. Independiente de quién las haya pagado, que las puede, no, depende del contrato. Si el contrato dice, mira, tú arrendatario me pagas las contribuciones. Bueno, pero el beneficio, ¿quién lo tiene? El beneficio lo tiene el propietario, el dueño. Ahora, hay otro tema también que es medio digamos, complejo, o que complejiza el asunto, es cuando yo soy dueño de la propiedad y de los beneficios, del flujo que genera el bien raíz. A veces yo soy solo dueño de la nueva propiedad y no del beneficio. Y ahí entonces todas estas figuras, estas planificaciones tributarias, que tienen una cronología de cómo tributa, ¿no es cierto? Entonces hay que siempre ir por el dueño de la propiedad. Entonces, existen dos vías fundamentales para generar renta a partir de la propiedad de los inmuebles. Entonces, una es el goce, uso y goce, ¿no es cierto? Dice el Código Civil, a través del arrendamiento, y la otra a través de su enajenación, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, nosotros vamos a considerar, ¿no es cierto?, el tema del arrendamiento. Entonces, las inversiones últimamente, antes del 2018, recuerden que estaba de moda hacer inversiones en departamentos, en bienes raíces en general, para usufructuar de un arrendamiento, ¿no es cierto?, un ingreso por arrendamiento. Entonces, mucha gente juntó el pie y se endeudó, ¿no es cierto?, pensando que es un buen negocio. Bueno, ustedes conocen la historia, después del 2018 a la fecha. El arrendamiento se ha ido revalorizando, ¿no es cierto?, dado la escasez de disponibilidad de los bienes raíces, entonces se encarece. Y se encarece no solo por eso, sino que además porque hay un tema de inflacionario que también encarece el arrendamiento. Y es más difícil pagar, porque los ingresos, los sueldos, ¿no es cierto?, no van a la velocidad de la inflación. Entonces, sin embargo, ese flujo, ese arriendo, ese ingreso, para una persona natural o para una entidad, ese ingreso renta en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que las inversiones en bienes raíces pueden producir dos tipos de renta: el mayor valor en una enajenación y también en la renta del arrendamiento, y esto es lo que nosotros vamos a ver. Para los efectos tributarios, entonces, es importante diferenciar a los contribuyentes, ¿verdad?, que obtienen este tipo de renta, porque dependiendo de si se trata de personas naturales o jurídicas, entonces, y del régimen tributario al cual se encuentran sujetos, se determinará la tributación. Entonces, ¿cuáles son los regímenes tributarios? Bueno, 14A, integrado, 14D3 y 14D8.
¿vale? Y también puede ser el contribuyente de renta presunta, ¿no es cierto? Un contribuyente que tenga propiedades de bienes raíces agrícolas o no agrícolas y que arrienda esto, bueno, también entonces el artículo 34 de la ley de la renta. Y también el otro régimen tributario que es el no sujeto al artículo 14 de la ley de la renta. Ponte tú una fundación que tenga un bien raíz que lo arrienda, bueno, esos son bienes del artículo 20 de la ley de la renta, son actividades desarrolladas en el artículo 20 de la ley de la renta, por lo tanto, esos arrendamientos tienen que pagar, son parte de la base imponible al pago del impuesto de primera categoría. ¿Ya? Entonces, y hay un tema también ahí, las normas de relación, ¿no es cierto? Las normas de relación están tipificadas en el Código Tributario, por lo tanto, ahí, cuando están relacionados estos arrendadores y arrendatarios, por supuesto que la propia norma es bien clara. Pierde el beneficio de uso, por ejemplo, de las contribuciones. Bueno, y así, digamos que la norma que regula en particular la tributación de las rentas de arrendamiento están en el artículo 20, número 1, letra P. ¿No es cierto? Ahí estamos. Y siempre es importante identificar la fuente en la ley de la renta, donde estamos leyendo. En el artículo 20, número 1, letra B. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿No es cierto? Dice, en el caso de contribuyentes que no declaren su renta efectiva, según contabilidad completa, y den en arrendamiento, su fruto u otra forma de cesión o uso temporal, bienes raíces, se gravará la renta efectiva de dichos bienes acreditada mediante el respectivo contrato, sin deducción alguna. Y entonces necesitamos un contrato. Hay que ver ese contrato. Entonces, lo mismo. Otra pregunta también, que en esta ley, ¿no es cierto? En esta ley de la renta, tenemos que saber que si en el contrato de arriendo dice que la cuota es tanto, ¿no es cierto? Puede ser 9, 100 pesos, lo que sea, y que una vez al año se reajusta, etcétera, etcétera, tiene sus propias características. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa si el arrendatario hace una mejora equivalente a un millón de pesos, 5 millones, 10 de pesos? Hace una mejora. Bueno, para la ley de la renta, ese es un ingreso para el arrendador. ¿Ya? Entonces, de lo anterior, podemos observar que se establece una tributación acreditada mediante contrato, exclusivamente para aquellos contribuyentes que no declaren su renta efectiva según contabilidad completa. ¿Qué pasa con una entidad que tiene tributación completa? O sea, perdón, lleva contabilidad completa. Del 14A semi-integrado. Bueno, los ingresos, dependiendo de la naturaleza del bien raíz, ¿no es cierto?, es ingreso. Y si soy yo el dueño, bueno, yo deprecio y la depreciación es un gasto tributario aceptado, ¿no es cierto? Si soy persona natural, ¿no es cierto? Soy el arrendador y tenemos, ¿no es cierto?, ingresos por ese bien raíz. Entonces, formará parte, ¿no es cierto?, de mi impuesto global complementario. Ahora, si soy un contribuyente, entonces, que no desarrolle una actividad empresarial sujeta a los regímenes establecidos en la letra A y número 3 del artículo 14. Entonces, este sería el caso, por ejemplo, de personas naturales que obtengan rentas del trabajo o personas naturales o jurídicas que desarrollen una actividad sujeta al régimen de renta presunta. Entonces, esto sería el artículo 34 de la ley, ¿no es cierto? Este cuadro,
¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 20, número 1 de la letra B, habla sobre cómo se esquematiza lo que hemos hablado. La renta, entonces, del arrendamiento de bienes raíces proveniente de bienes raíces agrícolas, ¿no es cierto? Cuando es persona jurídica, entonces está afecto al impuesto de primera categoría. Cuando es personas naturales, también está afecto, ¿no es cierto?, al impuesto de primera categoría, imputable a los impuestos finales. Cuando son provenientes de bienes raíces no agrícolas, entonces las personas jurídicas, ¿no es cierto?, quedan grabadas al impuesto de primera categoría con tasa del 25%, y cuando son personas naturales están exentos del impuesto de primera categoría en virtud del artículo 39, número 3 de la ley de la renta. Pero recuerde, ¿no es cierto?, que este impuesto de primera categoría, esto, ¿no es cierto?, que están aquí, perdón, esto no. Este que está aquí, la ley 21.256 del año 20, ¿no es cierto?, lleva la tasa del 25 al 10%. Ahí. Igual aquí, ¿no es cierto?, ahí. Entonces, cuando el arrendador y el arrendatario, ¿no es cierto?, están relacionados, ¿cómo sería cómo sería el tratamiento, ¿no es cierto?, con respecto al crédito por el tema de las contribuciones pagadas? Entonces, el impuesto de primera categoría determinado en la actividad agrícola, por ejemplo, con contabilidad, ¿no es cierto?, si es relacionado, no procede el crédito de las contribuciones. Si, ¿no es cierto?, no relacionado, entonces rebajamos las contribuciones. Yo me acuerdo que el año pasado, no, este año, cuando hicimos la operación renta, vimos estos casos, cómo se tributa, ¿no es cierto?, haciendo uso de las contribuciones. Sin embargo, si las contribuciones, por ejemplo, si el impuesto de primera categoría, por ejemplo, fueran 100.000, y las contribuciones de bienes raíces pagadas, ¿no es cierto?, son 120.000, claramente que el impuesto a pagar es 0, ¿no es cierto?, y los 20 que quedan no tiene devolución, no existe una devolución. Entonces, eso también tenemos que explicarlo. Entonces, según contrato, entonces, la otra opción es según contrato. Cuando están relacionados, no procede el crédito, y cuando no están relacionados, sí procede la rebaja. Cuando son actividades no agrícolas, recuerden, cuando son actividades no agrícolas. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, con contabilidad no procede el crédito, ¿ya? No procede el crédito. Según contrato, una persona natural no procede el crédito por este tema de las contribuciones, y cuando es persona con contrato, persona jurídica, y si está relacionado, pierde el beneficio de rebajar las contribuciones. Y cuando no está relacionado, ¿no es cierto?, el arrendatario con el arrendador, procede el crédito cumpliendo requisitos legales. Uno de los requisitos es que las contribuciones estén pagadas, otra que igual, obviamente, que sea el arrendador el que hace uso de estas contribuciones, y que el que rebaja, ¿no es cierto?, del impuesto de primera categoría, entonces tiene que ser dueño del bien, etc. Entonces, vamos por el tema de las conclusiones. Yo sé que esto daba mucho más. Lamentablemente, en una hora no podemos desarrollarlo todo, pero usted puede estar atento a nuestra OTEC, ¿no es cierto?, Alianza CAP, donde tenemos cursos y que les puede interesar, y ahí podemos ver estos temas con un mayor alcance en una mayor cantidad de horas. Bueno,
Las rentas de arrendamiento de bienes raíces agrícolas y no agrícolas pueden ser determinadas según renta efectiva, según contabilidad completa o según contrato. Entonces, en el caso que lleven contabilidad completa, los contribuyentes estarán sujetos a las letras A o 3 o letra D, número 3 del artículo 14. Sin embargo, si los contribuyentes no llevan contabilidad completa por otras actividades, como por ejemplo el artículo 34, rentas presuntas, o no sujeto al artículo 14 de la ley de la renta, como lo vimos, ¿no es cierto? Por supuesto que ahí hay que ver en lo particular. Sin embargo, si los contribuyentes no llevan contabilidad completa por otras actividades, pueden determinar renta de arrendamiento de acuerdo a la letra B del número 1 del artículo 20. Entonces, es decir, determinado la renta efectiva según contrato y sin deducción alguna. Ahora, lo que hay que entender también, que por ejemplo una ONG, una fundación, una corporación, ellos son contabilidad completa. ¿No es cierto? Ellos no pueden llevar contabilidad simplificada. No pueden, aunque sea una pequeña fundación, corporación, ONG, un sindicato, una asociación gremial. Todas estas organizaciones sin fines de lucro llevan contabilidad completa. No pueden llevar contabilidad simplificada. Ojo con eso. Entonces, si la renta de arrendamiento es determinada por un contribuyente de la letra A del artículo 14, se gravará con el impuesto de primera categoría con tasa al 27. Si es determinada por un contribuyente del artículo 14 de la letra D3, ¿no es cierto?, la tasa del mencionado tributo será transitoriamente de un 10%. Recuerde la ley 21.256, en donde señala que la tasa del impuesto de primera categoría para la pequeña y mediana empresa será 10% por un periodo transitorio 2020, 21, 22. ¿Vale? Entonces, este año, el 22, es el último año comercial donde nosotros vamos a disponer de esta tasa del 10%. Luego volvemos a nuestra tasa normal, que es el 25%. ¿Vale? Y si la renta tributará según contrato, la tasa del impuesto de primera categoría será de un 25%. Entonces, en contra del impuesto de primera categoría podrán imputarse las contribuciones de bienes raíces, cumpliendo los requisitos que exige la ley, salvo que se trate de bienes raíces no agrícolas determinadas según contabilidad completa u obtenida por una persona natural. El impuesto de primera categoría cubierto de esta manera constituirá crédito por tal concepto, pero sin derecho a devolución. Claro, si yo tengo un impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, de 100, y las contribuciones de bienes raíces pagadas son 120, claramente el impuesto a pagar es 0, me quedan 20 de exceso, pero eso no tiene devolución. Se pierde. Así de claro. Así que bueno, estimados participantes, bienvenidos a este webinar. Espero que haya sido de su interés, que le haya aportado alguna información, que le permita complementar sus conocimientos. Y nuevamente muchas gracias a Informat por esta invitación de participar en esta exposición. Muchas gracias, Fernando. Excelente, como siempre, muy interesante el tema y con harta información. Entonces vamos a abrir ahora la sesión de preguntas y respuestas, a ver si llega alguna en este momento, a ver si llega alguna de las preguntas. Ahí les dejé cómo pueden hacer una pregunta ahí en Microsoft Teams. Y mientras esperamos, les cuento que
enviaremos la grabación del webinar al correo en el cual se registraron y de nuevo, muchas gracias Fernando por la presentación. Ok, muchas gracias. Que estén muy bien. Ustedes también, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo webinar porque parece que no llegaron preguntas, solamente agradecimientos. Ok. Aquí, mira, llegó una pregunta y vamos a ver si la podemos leer. Se la leo. Dice, buenas tardes, primero agradecer por el webinar correspondiente, mi consulta. Doctor, usted mencionó que las fundaciones deben llevar contabilidad completa. Esta es una duda que siempre he tenido. ¿En qué artículo puedo ver o saber qué tipo de entidades deben llevar contabilidad completa y cuáles no? Buena pregunta. Mira, nosotros estamos en Alianza CAP, tenemos curso de tributación de las fundaciones a fin de mes, a fines de junio. Así que infórmate y ahí vamos a hablar sobre lo que tú estás preguntando. Eso está en la ley de la renta. La ley de la renta, ¿ya? Entonces, en la ley de la renta te señala claramente que una organización sin fines de lucro debe llevar contabilidad completa. Entonces, es importante, porque es una pregunta muy reiterada, las organizaciones sin fines de lucro deben llevar contabilidad completa. No es posible contabilidad simplificada, no es posible. Es una pregunta, tú entras a la página del Servicio de Impuestos Internos o haces en Google y va a ver que es una pregunta que está respondida por el Servicio de Impuestos Internos en preguntas y respuestas. ¿Vale? Así que eso, quedas invitado al curso. Perfecto, entonces quedan todos invitados a los cursos de Alianza CAP y obviamente a seguir compartiendo la información de los webinars y seguir participando con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a usted, que esté bien. Igualmente, chao, chao.